Buenas tardes. A continuación vamos a presentar la ponencia titulada Moodboard y Enseñanza Artística Universitaria, una herramienta para la conceptualización de proyectos académicos. El trabajo está realizado por Susana Pales-Chabeli, Ismael Teira Muñiz, Ana Canavés Arbona y Álvaro Sanchis Gandía, docentes del Departamento de Pintura de la Universidad Politécnica de Valencia. La presentación se estructura en 5 grandes bloques. En el primero vamos a definir lo que es un mood board y sus similitudes y diferencias respecto a herramientas similares como un mapa mental o un mapa conceptual. Posteriormente abordaremos los grandes retos del trabajo final de grado en relación a la pertinencia de esta innovación docente desarrollada en el aula en el contexto de la Facultad de Bellas Artes. Acto seguido responderemos a la pregunta qué planteamos y cómo lo planteamos para finalmente hacer una valoración en conjunto de la propuesta resumida en las conclusiones. Antes de profundizar en la actividad que planteamos, debemos detenernos brevemente a analizar las características del mood board. Lo haremos con el objetivo de comprender sus ventajas a la hora de llevar a cabo proyectos de cierta complejidad. Un mood board se puede definir entonces como una herramienta visual que reúne una serie de imágenes las cuales presentan una cierta afinidad en aspectos como el color, la estética u otras cuestiones relativas a su morfología. Su finalidad está relacionada con la valoración en conjunto de una estrategia creativa encaminada a una producción artística coherente. Por tanto, es útil para expresar ideas relativas tanto a la parte formal como conceptual de un proyecto en el ámbito de las artes plásticas, las artes visuales o el diseño, entre otros. La principal diferencia entre un mood board, un mapa mental y un mapa conceptual radica en su propósito y formato. En pantalla mostramos un ejemplo de cada una de estas posibilidades. El mapa mental estaría situado a medio camino entre el mood board y el mapa conceptual, también fomentando el pensamiento visual o asociativo constituido de manera más orgánica y con mayor grado de libertad creativa, al igual que el mood board. Sirve para organizar resultados procedentes de un brainstorming o lluvia de ideas de manera coherente y consecuente. Suele tener una estructura más radial y responder a cuestiones planteadas en fases primitivas de un proyecto artístico, como por ejemplo el qué, el cómo o el por qué fundamentalmente. Por su parte, el mapa conceptual goza de una estructura más jerárquica, con conceptos supraordinados, coordinados y subordinados, junto a líneas y palabras de enlace, nodos y otros elementos que lo componen. El mapa conceptual organiza información compleja de manera clara y esquemática, siendo útil para explicar y estudiar conceptos que requieran de esta síntesis. El mapa mental es más visual e intuitivo y el mapa conceptual más textual y sistemático. Una vez vistas las diferencias entre estas tres herramientas de aprendizaje, debemos preguntarnos por qué es tan importante la utilización de los moodboard en los trabajos finales de grado de Bellas Artes o la otra titulación, el grado en Diseño y Tecnologías Creativas ofertados en la Universidad Politécnica de Valencia en el contexto de la Facultad de Bellas Artes. La respuesta a esta pregunta tiene que ver con la libertad creativa. El alumnado se enfrenta con frecuencia a propuestas donde, a partir de unas premisas básicas, se le otorga un grado de libertad bastante elevado. Esta situación, a la que se enfrentan a lo largo de los distintos cursos académicos, culmina con la propuesta del trabajo final de grado, donde el objeto de estudio, así como el enfoque dado al mismo, son elecciones que quedan completamente a disposición del propio estudiante. Precisamente esta libertad la que en muchas ocasiones acaba creando una sensación de incertidumbre ante la dificultad de determinar cuáles serán las características que van a vertebrar el trabajo final de grado. Ante esta situación creemos esencial que desde el propio plan de estudio se planteen actividades y dinámicas que sirvan de apoyo al estudiantado. De esta manera conocerán las herramientas necesarias para enfrentarse a un trabajo de estas características. Los TFG suelen ser de tipo práctico, bien como fin de ejecución, es decir, el de realizar el producto en sí mismo, bien como innovación, con un cierto grado de originalidad y singularidad,
o bien como medio, es decir, para conseguir un fin, pongamos el caso, alguno de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, un trabajo de diseño de carteles sobre la acción por el clima. Otro de los retos del trabajo final de grado está relacionado con su memoria. Estas redacciones tienen una extensión variable de entre 8.000 y 15.000 palabras, dependiendo del grado y de su naturaleza, si es práctica o teórica. Para consolidar dicha memoria es necesario dotar de relevancia conceptual a un proyecto para posteriormente defenderlo y justificarlo. Es ahí donde se inscribe la actividad que aquí planteamos, que surge ante la necesidad de guiar al alumnado de manera temprana en la elección de ideas sólidas y conceptos consolidados para abordar su trabajo final de grado. La práctica que presentamos aquí pretende utilizar el mood board como herramienta para actuar sobre el bloqueo al que muchos estudiantes se enfrentan ante el planteamiento de un TFG en enseñanzas artísticas. Tanto el grado en Bellas Artes como el grado en Diseño y Tecnologías Creativas proporcionan al alumnado una libertad creativa tan amplia que suele provocar situaciones de bloqueo ante el planteamiento del futuro proyecto. Concretamente, la práctica ha sido planteada en el contexto de dos asignaturas pertenecientes al grado en Bellas Artes y al grado en Diseño y Tecnologías Creativas. Ambos grados, ofertados por la Universidad Politécnica de Valencia, incluyen en su plan de estudios una asignatura destinada a orientar e instruir al alumnado en la correcta realización de un trabajo final de grado. En el caso de Bellas Artes, la asignatura a la que hacemos referencia será Metodología de Proyectos, ofertada en el tercer curso de su formación, mientras que en el grado en Diseño estaríamos hablando de Metodología para el TFG, ofertada en el cuarto curso. Ambas asignaturas, de carácter obligatorio, ofrecen la oportunidad no solo de introducir al alumnado en la causística del TFG, sino que permiten a su vez plantear tácticas y herramientas que el estudiantado podrá poner en práctica en su futuro como profesional artista e investigador. El objetivo principal de este proyecto, para implementar en el aula, es el de explorar el mood board como una herramienta pedagógica eficaz para estructurar el proceso creativo en la elaboración de TFGs o proyectos personales circunscritos siempre al área de las artes visuales. Se busca, además, desarrollar la capacidad de síntesis conceptual en el estudiantado, así como potenciar el trabajo colaborativo a través de dinámicas grupales. Aunque son muchos los aspectos con los que el alumnado tiene que familiarizarse y dominar antes de llevar a cabo un TFG o cualquier otro proyecto profesional de carácter artístico, el primer paso ha de ser siempre determinar cuál va a ser su objeto de estudio, así como el enfoque que se le va a dar a la materia. Hemos comentado anteriormente cómo dar ese primer paso puede ser especialmente complicado para los estudiantes y es aquí donde entra nuestra propuesta. El planteamiento inicial es muy sencillo: realizar un mood board con distintas imágenes que de un modo u otro despierten el interés del alumno. Hemos visto ya cómo frente al mapa conceptual, el mood board se presenta como una herramienta especialmente sencilla e intuitiva que no requiere de conocimientos o ideas previas para poder realizarse. Inicialmente, basta con agrupar estas imágenes a modo de collage, como vemos en el ejemplo en pantalla. La práctica que aquí planteamos, sin embargo, va más allá de la realización del mood board, al que se añadirán posteriormente dos tareas que ayudarán a sacar provecho a la selección de imágenes realizada previamente. De esta forma, la tarea queda dividida en tres partes. La primera consiste en la realización del mood board. La segunda consiste en la redacción de una serie de palabras clave que engloben los conceptos, ideas o estilos a los que hacen referencia las imágenes seleccionadas. Por último, en un tercer paso, se realizará una dinámica de grupo en la que se analizará la pertinencia de las palabras claves seleccionadas, estudiando los moodboards del resto de compañeros. El primer paso tiene un carácter totalmente intuitivo, pues el proceso de selección de imágenes no precisa de ninguna reflexión. El alumnado ha de dejarse llevar por aquellas imágenes que despierten en él algún interés sin necesidad de analizar todavía cuáles son los puntos en común entre ellas. El segundo y el tercer paso, sin embargo, tienen ya una naturaleza reflexiva, pues con el mood board ya terminado, será el momento de detectar cuáles son los aspectos comunes entre los elementos seleccionados. Este paso resulta esencial para la eficacia del mood board, pues es el momento de resaltar aquellos aspectos que nos interesen de cada referente, mientras descartamos aquellos con los que no querríamos trabajar. Las palabras clave que resultan de este proceso se convertirán en la base sobre la que se estructurará posteriormente el resto del anteproyecto. Mientras los dos primeros pasos se realizan de forma individual,
En el paso 3, la práctica se transforma en una dinámica de grupo donde los estudiantes analizarán los mood boards de los compañeros y compañeras y redactarán para ellos sus propias palabras clave. De esta forma, podrá realizarse una comparativa entre lo que el autor ha decidido destacar y aquello que realmente transmite su selección de referentes. A través de esta dinámica, el autor puede detectar aquellas conexiones que pudieron pasar por alto, además de asegurarse de que sus intereses realmente quedan retratados en el mood board. Analizando con un poco más de profundidad las distintas fases de la actividad planteada, creemos conveniente señalar algunos aspectos a tener en cuenta a fin de que la práctica sea realmente útil. En primer lugar, como hemos comentado en varias ocasiones, la selección de imágenes ha de ser bastante intuitiva. No es necesario buscar puntos en común o elementos que las conecten, pues podrían sesgar el resultado y dejar fuera enfoques interesantes que en un primer momento podrían parecer alejados del resto de las ideas. Lo que vemos en pantalla, por ejemplo, sería una muestra de un mood board adecuada para esta práctica. Como vemos, las imágenes seleccionadas pertenecen casi todas a la misma disciplina artística, en este caso la ilustración, pero encontramos, sin embargo, el elemento discordante de la máscara, de carácter escultórico. Son precisamente estas pequeñas fugas las que permiten posteriormente establecer relaciones más interesantes y las que aseguran que el TFG aporte algo novedoso al conjunto de trabajos ya presentados en cursos anteriores. Es precisamente de esa diversidad en la elección de los referentes de la que se nutrirá el futuro proyecto, que podrá convertirse en una obra genuina que, aun viniendo de lugares ya explorados, podrá trazar nuevos caminos y ofrecer nuevos puntos de vista. Volviendo a las fases de nuestra actividad, y una vez el mood board esté terminado, es el momento de encontrar las palabras clave. En este paso es importante comprender que no todos los conceptos serán comunes a todas las imágenes. Analizando el conjunto de palabras clave seleccionados en el mood board que tenemos ahora mismo en pantalla, vemos cómo podríamos dividirlas entre aquellas que hacen referencia a la temática, rostro, máscara, y aquellas relacionadas directamente con los acabados plásticos, trama, colores primarios y paleta reducida. Es importante incentivar al alumnado para mantener esta doble vertiente y establecer enlaces con distintos enfoques entre las imágenes. Una vez establecidas estas palabras clave, nos enfrentaríamos a la última parte de la actividad. El último paso consiste en una dinámica de grupo en la que el alumnado tendrá la oportunidad de intercambiar opiniones y aportar nuevos enfoques al trabajo de sus compañeros y compañeras. La dinámica en este caso es muy sencilla. Se proyectarán en la pantalla los mood boards realizados sin incluir en ellos las palabras clave señaladas por el autor o la autora. A continuación, el resto del alumnado debería detectar las posibles conexiones entre las imágenes mostradas en pantalla y establecer las palabras clave que consideren más adecuadas para ese conjunto. De este modo se obtiene, por un lado, la lista original de palabras clave, mientras que por otro se plantean nuevas propuestas que el autor no había considerado en un primer momento. Cuando las palabras clave del autor muestran coincidencias con las señaladas por sus compañeros, demuestra que sus intereses y aquellos que el mood board muestra se encuentran perfectamente alineados. Sin embargo, el punto más interesante de esta actividad se produce cuando entre las palabras clave propuestas por el grupo se producen algunas que no se encontraban en el listado original. Estas nuevas palabras evidencian la existencia de nuevas conexiones que a priori el autor o la autora no habían llegado a identificar. Es precisamente en este intercambio donde el alumnado puede llegar a enriquecer más el planteamiento de su futuro TFG, con nuevos puntos de vista que le saquen de su zona de confort planteando enfoques inesperados. Consideramos oportuno concluir que la actividad planteada puede llegar a suponer, en efecto, una herramienta muy útil ante los casos de bloqueo al inicio de un TFG en enseñanzas artísticas. Las características de este trabajo suelen conducir en su mayoría a desarrollar una producción artística, sea de la disciplina que sea, que contendrá siempre un eminente carácter visual. Resulta lógico, por tanto, que siendo esta una de sus metas, los primeros pasos en este proceso se den también desde el terreno de lo visual. La posibilidad de crear esta práctica, aún con los sentimientos de indecisión y duda que suelen desarrollarse en las primeras fases del proyecto, convierte esta herramienta en una pieza clave para el desarrollo de su futuro trabajo. Convertir además la práctica en una dinámica de grupo permite al alumnado ampliar su visión con nuevas conjeturas y planteamientos que al principio podrían haber sido ignorados. Por último, creemos conveniente señalar la utilidad de esta práctica más allá del contexto académico, pues puede ponerse en práctica en futuros proyectos de los alumnos egresados ajenos ya a las prácticas académicas. Con este planteamiento llegamos al final de nuestra presentación. Esperamos que las ideas expuestas hayan sido de su interés y agradecemos a los asistentes por toda su atención.
Muchas gracias.